Hola a todos, en este vídeo quiero mostraros cómo podemos hacer grabado de cerámica con la máquina láser Xtool M1 y utilizando este papel para grabado láser que por cierto también puede utilizarse para el grabado de otras superficies como por ejemplo vidrio. La verdad es que ha sido mi primer proyecto de este tipo y aunque no me ha quedado perfecto, creo que es un material al que se le puede sacar bastante partido. Así que por si queréis probarlo, os muestro cómo lo he hecho. Lo primero que tenemos que hacer es cortar un trozo del papel para grabado láser del tamaño que vayamos a utilizar. Yo he cortado este trozo para que cubra la superficie del platito. Y lo que vamos a hacer es que este trozo de papel vamos a sumergirlo en agua, ya sea en un recipiente o como si queréis hacerlo directamente en el lavabo. Y lo que vamos a hacer es dejarlo sumergido hasta que veamos que el papel negro comienza a separarse. Una vez que vemos que se separa, lo retiramos del todo del papel trasero y lo colocamos sobre la superficie que vayamos a grabar. Es muy importante intentar que no queden arrugas, así que con el dedo vamos aplanando y lo siguiente sería esperar a que se seque. Como yo no tengo paciencia para estas cosas, he decidido utilizar el secador de pelo y le he ido dando más o menos hasta que he visto que estaba todo lo más liso posible y sin restos de agua. Una vez que lo tengamos listo, lo vamos a colocar dentro de nuestra Xtool M1. Yo lo que he hecho es colocarlo justo donde está el láser de medición de altura para no tener que medir el platito de forma manual. En el programa Xtool Creative Space nos vamos a ir al listado de materiales para elegir el que viene para este tipo de papeles de grabado láser. Lo buscamos en el listado de materiales y le damos a uso. Al seleccionar este material vemos que el grosor marca 0,2, pero ese es el grosor del papel, por lo que le voy a dar a la medición automática para que mida el grosor correcto del material que hemos colocado en el interior de la máquina. Ya solo nos queda colocar el diseño y escalarlo al tamaño que queramos que tenga. Y teniendo el diseño seleccionado, lo que vamos a hacer es darle a marcar la opción de grabar. Vemos que nos salen unos valores, pero he hecho unas pequeñas pruebas y he decidido poner mi propia configuración de 50 de alimentación, 50 de velocidad y 200 en lo que se refiere a grabado líneas por centímetro. Una vez que lo tenemos, podemos hacer un encuadre para asegurarnos de que el grabado se está haciendo en el lugar correcto. Yo no voy a hacerlo, directamente le doy a procesando, a iniciar y ponemos la máquina a grabar. Así ha quedado una vez que lo ha grabado la máquina y ahora tenemos que sumergirlo de nuevo en agua para retirar el sobrante del papel. Así que esperamos un poquito a que se empape bien y lo vamos retirando con paciencia. Y aquí podéis ver el resultado, que si os fijáis tiene algunos fallitos, probablemente porque el papel en esas zonas estaba arrugado o quedaba algo de humedad debajo. Y de paso aprovecho para enseñaros también las pruebas previas que he hecho de grabado, que aproveché para hacerlas en la parte trasera y así poder probar algunas configuraciones y ver cuál me daba mejor resultado. Con algunas de las configuraciones que he probado se quedaba más marcado el bajo relieve, pero he preferido utilizar una configuración que me diese un acabado lo más tupido y uniforme posible. Bueno, y poco más os puedo contar porque como digo ha sido mi primera prueba con este material, así que os leo los comentarios para saber si os parece interesante o por si lo habéis probado ya sobre cerámica, vidrio o otros materiales y queréis compartir vuestra experiencia. Y antes de despedirme, ya sabes, like si te ha gustado el vídeo y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. ¡Hasta luego!